Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a esta resolución de ensayo de EMRE física común. En este caso nos encontramos con este problemita que tiene que ver con lo que es la fuerza y principalmente con lo que es la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de las fuerzas va a ser cero si es que no hay movimiento, a grandes rasgos eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una barrita, ¿cierto? Esta barrita que está aquí, y tenemos este cordelito que lo está tirateando hacia arriba. O sea que podríamos decir nosotros que ese cordelito, si no existiera ese cordelito, la barra caería. Sí, caería porque no tiene nada que lo, que lo aguante ningún otro agente, perdón, externo. Ya, acá voy a hacer una pequeña aclaración. Acá en el dibujito, esta flechita que está aquí no quiere decir que esté colgando otra cosa. Sencillamente es lo que el ejercicio nos quiere decir, que para allá es para donde va la gravedad, nada más que eso. ¿Ya? Nos dicen que es una barra homogénea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que todo el peso de la barra se distribuye de forma uniforme en toda la barra. O sea que justo en el medio es donde se hace el peso. ¿Ya? Y lo que nos están pidiendo es la tensión de la cuerda, o sea, la tensión de ese cordelito que está ahí. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos que la barrita esta hace una fuerza hacia abajo. Hace una fuerza hacia abajo. ¿Por qué decimos que hace una fuerza hacia abajo, cierto? Porque la gravedad hace que el peso sea hacia abajo. Entonces ya sabemos que hacia abajo va el peso, que nosotros lo vamos a determinar siempre como m por g, y siempre va a ir para abajo. ¿Qué es m por g? Masa por gravedad. Me dicen acá que la gravedad es de 10 metros segundo cuadrado. Y también tenemos, como otra de las fuerzas que aporta al sistema, la tensión, que está en esa dirección, en ese sentido. Ojo, no es lo mismo que esté así a que esté así. Es muy diferente el numerito final, es muy diferente la magnitud física, ¿ya? Obviamente que si está verticalmente hacia arriba va a ser mucho mayor que si está inclinado. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, recordemos que el diagrama de cuerpo libre sencillamente consiste en aislar la partícula como que no tuviera otra cosa externa. Ahí está eso, que vendría siendo la barrita. Para allá va el peso y hacia allá iría la tensión. No tenemos más fuerzas en I. No tenemos más fuerzas en I. Es bastante más sencillo hacerlo en I. Por lo tanto, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, o sea, en el eje vertical, va a ser igual a cero. A cero. ¿Por qué a cero? Porque la primera ley de Newton me dice que si no hay movimiento, la sumatoria de las fuerzas va a ser cero. ¿Ya? Perdón. Estoy sumamente resfriado, pero igual no hay que hacer estas cosas. Entonces, acá otra cosa que es importante, acá nos dicen que esto mide 30 grados. Entonces, si nosotros tuviésemos, si nosotros tuviésemos la tensión directamente así, esto sería muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo digo que tensión menos mg es igual a cero y por lo tanto la tensión sería igual al peso. Pero acá yo no puedo decir esto, porque la tensión no está verticalmente hacia arriba. Yo tengo una tensión que si yo la dibujo ahí, yo tengo dos componentes, una horizontal, que vendría siendo esa, y otra vertical, que vendría siendo esta otra. ¿Sí? Pero no son el valor de la tensión en sí, sino que es la proyección de la tensión en el eje. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Si eso mide 30 grados, yo lo que puedo decir es que este ladito de la tensión vendría siendo la tensión, eso que vendría siendo en otras palabras la hipotenusa del triángulo rectángulo, multiplicado, ¿cierto? Por esta proyección que está aquí, por esta proyección que está aquí. ¿Cuánto es esa proyección que está ahí? Sencillamente el valor de esto, o sea, la hipotenusa, por, digamos, el coseno del ángulo. ¿Y por qué por el coseno? Porque es el cateto adyacente al ángulo.
Eso si es que estuviéramos haciéndolo en X. Si lo hacemos en Y, si determinamos lo que vale ese ladito, que vendría siendo el lado que nosotros estamos buscando, sería lo mismo pero con el cateto opuesto, o sea, con el seno. Eso quiere decir que este pedacito, este pedacito de tensión, que no es toda la tensión, lo tenemos que determinar de esta manera, ¿sí? De esa manera. O sea, que hacia arriba lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos, el valor de la fuerza que va hacia arriba es sencillamente la tensión por el seno de 30. No es la tensión entera, sino que la proyección en el eje, ¿sí? Recordemos que tenemos dos dimensiones, una horizontal y otra vertical. Por eso es que nosotros tenemos que descomponer este vector para poder encontrar las dos componentes que necesitamos, que en este caso una sola, porque estamos trabajando solo en el eje Y. Y eso va a ser el lado positivo. El lado negativo va a ser el peso, porque va hacia abajo. Por eso es negativo. Y eso va a ser igual a cero. Tenemos el valor S, es un valor conocido, tenemos ese valor y tenemos también S. Por lo tanto, desde aquí vamos a encontrar la tensión. ¿Qué es lo que vamos a decir? La tensión por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? Sencillamente 0,5 o un medio. Va a ser igual, voy a pasar este con signo contrario al otro lado, va a ser igual a mg. ¿Cuánto vale m? Ahí me decían que era 6. Y multiplicado por los 10 que vale la gravedad, esto es igual a 60. Por lo tanto, nuestra tensión va a ser igual, este pasa a multiplicar al otro lado, a 120 newton. Y ahí estaría el valor de la tensión. Alternativa E. A practicar este ejercicio porque no es un ejercicio tan sencillo, pero como se dieron cuenta tampoco es un ejercicio tan fácil, perdón, tan difícil que nos pueda quitar tanto tiempo tampoco. Lo que sí hay que tener aquí en cuenta es esto que está aquí, la composición de vectores y hacer correctamente el diagrama de cuerpo libre. Eso es todo, nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao, chao y muchas gracias por estar acá.